Nubes grises se cernían sobre la pequeña ciudad de Huaraz, perdida en las montañas de Perú. Fuertes gotas de lluvia caían sobre la polvorienta carretera, convirtiéndola en un lodazal. Con este tiempo, los habitantes prefieren quedarse dentro de sus casas, cerrando ventanas y puertas para protegerse de las inclemencias del tiempo. Pero dentro de una casa en las afueras de la ciudad, se avecinaba una tormenta peor que la de fuera. Horacio Valverde, un hombre de 35 años, entró a trompicones en el patio, luchando por mantener el equilibrio. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y apestaba a alcohol barato. Tomás, el perro viejo, vio a su amo en semejante estado y se apresuró a esconderse en una caja, pero llegó demasiado tarde. ¿A dónde vas, Chucho?, gruñó Horacio agarrando un palo que había cerca. Ven aquí, gimió el perro, aferrándose al suelo e intentando arrastrarse hacia atrás. Horacio le dio un manotazo, pero falló, lo que le enfureció aún más. «Detente, perra», se abalanzó sobre el perro, que corrió hacia la casa. La puerta se abrió y en el umbral apareció una mujer frágil con cara de susto. Amaris Valverde, la esposa de Horacio, trabajaba en la panadería local. Olía a pan recién horneado y a canela, pero ahora ese aroma se mezclaba con el olor del miedo. «Horacio, por favor, cálmate», dijo en voz baja, tratando de apartar al perro de ella, que estaba acurrucado a sus pies, temblando por todas partes. La mirada de su marido pasó del perro a su mujer. Había una rabia turbia en sus ojos que Amaris no había visto por primera vez. «Ah, ahí estás», se tambaleó hacia ella. «¿Dónde te habías metido? ¿Por qué no hay cena en casa?» «Acabo de llegar del trabajo», respondió ella entrando en la casa. «Ahora mismo la preparo». «¿Ahora mismo qué?» La agarró del brazo, apretándoselo hasta que le dolió. «Me han dicho que te han visto con un hombre en el centro de la ciudad». Amaris se puso pálida. En efecto, había hablado con un proveedor de harina para la panadería, pero sabía que cualquier explicación era inútil ahora. Solo era un proveedor de la panadería. Estábamos hablando de un pedido para... Horacio no la dejó terminar, empujándola contra la pared. «¡Mientes! ¡Siempre mientes! ¿Crees que soy tonta?» Su voz resonó por toda la casa. Cogió un plato de la mesa y lo lanzó contra la pared. Volaron fragmentos por el suelo, y Amaris metió la cabeza entre los hombros, intentando hacerse lo más pequeña posible. «No estoy mintiendo», susurró. «Te lo juro». «Cállate». Horacio golpeó la mesa con el puño. «Eres una esposa despreciable. Ni siquiera sabes preparar una cena decente». Siguió gritando y golpeando todo a su alrededor, y Amaris permaneció en silencio, sabiendo que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Por fin se desahogó. Horacio se desplomó en su silla y no tardó en roncar, mientras ella limpiaba en silencio los escombros y el desorden que había provocado. La mañana recibió a Amaris con un dolor sordo en la sien y un moratón en el antebrazo que cubrió cuidadosamente con la manga. Horacio se despertó de mal humor, su carácter aún peor con la resaca. «¿Dónde está mi desayuno?», gruñó, entrando en la cocina y retorciéndose de dolor de cabeza. «Toma, he hecho huevos revueltos y café». Amaris le puso un plato delante, intentando no encontrar su mirada. Horacio miró la comida con asco. «¿Cuántas veces te he dicho que odio los huevos revueltos por la mañana? ¿Estás haciendo deliberadamente todo lo posible para enfadarme?». Apartó el plato, derramando el café por toda la mesa. «Lo siento, se me olvidó». Amaris se puso inmediatamente a limpiar el derrame. «Puedo preparar otra cosa». «No hay tiempo». Se levantó de la mesa. «Llego tarde al taller. Volveré para la cena, y más vale que sea normal». La puerta principal se cerró de golpe y Amaris pudo por fin exhalar. Se hundió en una silla y se rodeó con los brazos. En momentos así, quería huir, desaparecer, desvanecerse en el aire. Pero ¿a dónde podía ir? No tenía estudios, casi ni dinero, y Horacio vigilaba todos sus movimientos.
Se recompuso, recogió su mesa y empezó a prepararse para ir a trabajar. La panadería Pan Dulce era el único lugar donde se sentía relativamente segura, aunque Horacio también la visitaba de vez en cuando. La panadería recibió a Amaris con el calor de los hornos y el aroma de la masa fresca. Se puso un delantal y se puso a trabajar. Sus manos se movían automáticamente, amasando la masa y dando forma a los bollos. Había algo relajante en este trabajo monótono. «Buenos días, Amaris», dice Salomé Ríos, su compañera, una mujer regordeta de ojos amables. «Hoy estás pálida. ¿Va todo bien?» Amaris esbozó una sonrisa. «Sí, solo que no he dormido bien». Salomé la miró interrogante, pero no insistió. Había trabajado con Amaris el tiempo suficiente para saber lo que pasaba en su familia, pero, como muchos en la ciudad, prefería no involucrarse. «La dueña ha pedido más churros hoy», dijo, cambiando de tema. «Parece que vamos a tener muchas visitas». Amaris asintió y se puso manos a la obra. El día en la panadería se alargó lentamente. Atendía a los clientes, sonreía, tomaba pedidos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en la noche que le esperaba. Se suponía que esta noche Horacio y ella irían a cenar a casa de la madre de él, y eso nunca terminaba bien para ella. Cuando la jornada laboral tocaba a su fin, Amaris se quedó hasta tarde para limpiar su puesto de trabajo. Salomé ya se había marchado y estaba sola. De repente, sonó el timbre de la puerta y levantó la vista, esperando ver a un cliente que llegaba con retraso. Amaris, Pilar Mendoza, su única amiga de verdad, estaba en el umbral. «Pensé en pasar a recogerte. Pensé que podríamos tomar un café antes de la visita a tu suegra». Amaris sonrió, esta vez de verdad. «Me encantaría, pero que sea rápido. Horacio se enfadará si llego tarde». Se instalaron en un pequeño café frente a la panadería. Pilar era todo lo contrario a Amaris, segura de sí misma, ruidosa e independiente. Trabajaba como profesora en la escuela local y no tenía miedo de decir lo que pensaba. «¿Qué tal estás?», preguntó, mirando atentamente a su amiga. «Y no te atrevas a decir que todo va bien». Amaris bajó los ojos. «Todo va como siempre». «Quiero decir terrible». Pilar sacudió la cabeza. «Amaris, tienes que dejarlo. No es una vida, es un tormento». «No lo entiendes», replicó Amaris en voz baja. «¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Además, no siempre es así. A veces es amable. Cuando quiere algo de ti», resopló Pilar, «te mereces algo mejor que eso». Amaris se quedó mirando la taza en silencio. Sabía que su amiga tenía razón, pero su miedo a lo desconocido era más fuerte que su deseo de libertad. «Tengo que irme», dijo terminándose el café. «Gracias por la compañía». Pilar le apretó la mano. «Sabes que siempre estoy a tu disposición si me necesitas». La casa de Yolanda Fuentes, la madre de Horacio, estaba en una zona más lujosa de la ciudad. Era una mansión de 2 plantas con un jardín bien cuidado y una verja de hierro. Yolanda, viuda de un rico empresario, no perdía ocasión de recordarle a Amaris lo indigna que era de su hijo. Horacio ya esperaba a Amaris en la entrada, dando golpecitos con el pie, impaciente. «Llegas tarde», gruñó entre dientes, agarrándole el codo con fuerza. «Mamá ha estado preguntando por ti». «Lo siento, me he entretenido en el trabajo», mintió Amaris, que no quería mencionar su encuentro con Pilar. Entraron en la casa y Yolanda apareció inmediatamente en el vestíbulo. Era una mujer alta, con el pelo canoso, perfectamente peinado, y unos ojos fríos que parecían ver a través de Amaris. «Por fin», dijo, besando a su hijo en la mejilla y saludando apenas con la cabeza a su nuera. La cena se enfría. Se dirigieron al comedor, donde había una mesa exquisita. A Yolanda siempre le gustaba impresionar, aunque los invitados fueran solo su hijo y su nuera. «Siéntate, Horacio», señaló el asiento de al lado. «Amaris, puedes sentarte enfrente». La cena comenzó con un silencio incómodo que rompió Yolanda.
Horacio me ha dicho que habéis tenido problemas con el tejado, dijo mirando a Amaris. Espero que no te estés gastando todo su sueldo en tus modelitos y baratijas. Amaris tragó saliva. No, claro que no. Doy casi todo mi dinero a la casa. ¿Casi todo?, preguntó Yolanda enarcando una ceja. ¿A qué se destina el resto? Mamá, intervino Horacio, no hablemos de eso ahora. Yolanda apretó los labios, pero cambió de tema. ¿Qué tal tu taller? ¿Muchos clientes? A Horacio se le iluminó la cara. Empezó a hablar de sus éxitos, del nuevo equipo que pensaba comprar, de los clientes de los pueblos vecinos. Amaris comía en silencio, tratando de no llamar la atención. ¿Y tú, Amaris? Yolanda se volvió de pronto hacia ella. ¿Sigues trabajando en esa panadería? Sí, asintió. ¿Y no piensas encontrar algo más adecuado para la mujer de mi hijo? Me gusta mi trabajo, contestó Amaris en voz baja. Yolanda negó con la cabeza. Horacio se merece una esposa de más categoría, una esposa que pudiera organizar recepciones, relacionarse con la gente adecuada. ¿Y tú? Le dirigió a Amaris una mirada desdeñosa. Ni siquiera sabes vestirte bien. Amaris bajó los ojos, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Su vestido era sencillo, pero limpio y pulcro. Sin embargo, no era suficiente para Yolanda. Mamá tiene razón, la animó Horacio sorbiendo su vino. Podrías cuidarte más. Aprende de mi madre. Yolanda sonrió, complacida por el apoyo de su hijo. Ya ves, hasta Horacio se da cuenta. Siempre he dicho que no eres la mujer para él. No sabes llevar una casa, tu cocina es mediocre, no sabes mantener una conversación en sociedad. Amaris permaneció en silencio, dejando que las palabras de su suegra calaran más hondo, que dolieran más. Sabía que cualquier intento de defenderse sería utilizado en su contra. La cena continuó por los mismos derroteros. Yolanda criticaba todo, desde el pelo de Amaris hasta sus modales en la mesa. Horacio estaba de acuerdo con su madre o permanecía en silencio sin defender a su mujer ni una sola vez. Cuando por fin salieron de casa de Yolanda, Amaris se sentía exprimida como un limón. Caminaron por la calle en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al menos podrías intentar impresionar a mi madre, dijo Horacio de repente. Lo estoy intentando, replicó Amaris. Pero haga lo que haga, nunca es suficiente para ella, ni para ti. Horacio se detuvo bruscamente y se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, retrocedió rápidamente. Estoy cansada. Siempre estás cansada. Puso los ojos en blanco. ¿No crees que estoy cansada? Trabajo todo el día para mantenerte y ni siquiera puedes estar agradecida. Estoy agradecida, susurró Amaris, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. Parece que no, la agarró del hombro. Deberías esforzarte más, ser mejor esposa. De lo contrario, no terminó la frase, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Amaris sabía lo que había detrás de ese «o si no». Lo vio en sus ojos, lo sintió en sus dedos clavándose en su hombro. En casa, Horacio fue directo al bar, se sirvió un whisky y encendió la televisión. Amaris entró en silencio en la cocina para prepararle la cena, aunque acababan de comer en casa de Yolanda. Sabía que él tendría hambre dentro de una hora. Mientras cocinaba para él, pensó en su vida, en cómo había llegado a este punto. Cuando conoció a Horacio, 6 años atrás, parecía el príncipe de un cuento de hadas. Guapo, seguro de sí mismo, con su propio negocio. La cortejaba, le regalaba flores, le decía palabras bonitas. Ella, una chica sencilla de familia pobre, no daba crédito a su felicidad. Los primeros signos de su verdadera naturaleza aparecieron poco después de la boda. Al principio fueron pequeñas cosas. Irritación si la cena no estaba lista a tiempo, insatisfacción con su ropa, celos de sus colegas. Luego empezaron los insultos, las humillaciones y más tarde la violencia física. Y cada año iba a peor.
Amaris puso un plato de cena delante de Horacio y se sentó tranquilamente a su lado. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando la comida con asco. «El asado que te gusta», respondió ella. «Esto no parece un asado», hurgó en la carne con el tenedor. «Está demasiado hecho». «Lo siento, yo...» «Siempre es lo mismo», le interrumpió. «No se puede hacer nada bien». Apartó el plato y se levantó. «Me voy a la cama. Limpia aquí dentro». Amaris asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperó a que se fuera para llorar en silencio sobre las palmas de las manos. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas golpeaban el techo como si contaran los segundos de su vida sin alegría. La casa estaba en silencio. Solo el reloj de pared marcaba metódicamente las horas, recordándole que el tiempo pasaba, pero nada cambiaba. Amaris se secó las lágrimas y empezó a recoger la mesa. Mañana sería un nuevo día, pero sabía que sería igual que hoy. Y pasado mañana, y la semana siguiente, y el mes siguiente. Un círculo vicioso del que no veía salida. El único consuelo era que mañana vería a Pilar, la única persona que veía en ella no solo una sombra de Horacio, sino una persona con sus propios sueños y deseos. Pilar, que no se cansaba de decir que Amaris se merecía algo mejor. Y a veces, en momentos así, Amaris casi la creía. Terminó de limpiar, apagó la luz y entró en silencio en el dormitorio. Horacio ya dormía, roncando. Amaris se tumbó con cuidado en el borde de la cama, intentando no despertarle. En la oscuridad de la habitación, miró al techo y pensó en cómo habría sido su vida si hubiera encontrado fuerzas para marcharse. Pero esos pensamientos se disolvieron rápidamente en la realidad. No tenía dinero ni a dónde ir. Además, seguía queriendo a Horacio, o al menos al hombre que había sido. A veces veía destellos de ese Horacio en sus raros momentos de ternura, y eso le daba esperanzas de que las cosas pudieran cambiar. Con ese pensamiento, cerró los ojos tratando de dormir. Mañana sería un nuevo día, tal vez mañana sería diferente. Había pasado una semana desde la desagradable cena en casa de Yolanda. Amaris estaba en la ventana de la panadería, mirando a los transeúntes que se apresuraban a hacer sus cosas. Su turno terminaba dentro de una hora y ya sentía que la ansiedad iba en aumento. Horacio había invitado a unos amigos a una fiesta y ella sabía que no acabaría bien. «Hoy pareces tensa», comentó Salomé mientras colocaba bollos frescos en el mostrador. «¿Te pasa algo?». Amaris negó con la cabeza. «No, solo estoy cansada». Salomé la miró con simpatía. «Sabes, mi tía necesita un ayudante en su tienda de ropa. Pagan bien y el trabajo no es tan duro como aquí. Quizá deberías pensártelo». Amaris sonrió débilmente. Sabía que Horacio nunca la dejaría cambiar de trabajo sin su aprobación, y su aprobación era casi imposible de conseguir. «Gracias, Salomé, pero me gusta estar aquí». «Como quieras». Salomé se encogió de hombros. «La oferta sigue en pie». El resto del turno transcurrió con la rutina habitual. Amaris atendía a los clientes, sonreía, decía las palabras adecuadas, pero una sensación de temor crecía en su interior por la noche que le esperaba. Cuando llegó a casa, Horacio ya estaba allí, colocando botellas de alcohol sobre la mesa. Estaba de un humor inusualmente bueno. «Ah, aquí estás», dijo al verla. «Los invitados llegarán dentro de una hora. Prepara algo de picar y ponte algo decente. Y trata de sonreír, no con tu habitual cara agria». Amaris asintió y se dirigió a la cocina. Rápidamente cortó queso, salchichas, preparó unas ensaladas y metió un poco de carne en el horno. Luego corrió al dormitorio para cambiarse. Eligió un vestido azul oscuro que Horacio había lavado en una ocasión, se peinó y se maquilló ligeramente. El espejo reflejaba a una mujer cansada con los ojos apagados, pero Amaris hizo lo posible por sonreír, ensayando la expresión de su rostro para sus invitados. Pronto llamaron a la puerta. Los primeros en llegar fueron Eduardo Castillo, el mejor amigo de Horacio, y su esposa Mercedes.
Eduardo era un hombre alto y fuerte, con una sonrisa perpetua en la cara. Mercedes, una mujer menuda de movimientos nerviosos, se aferraba a su mano como si temiera soltarla. Horacio, hermano. Eduardo abrazó con fuerza a su amigo. Había pasado mucho tiempo. Horacio le dio una palmada en la espalda. Pasa, las bebidas están esperando. Mercedes saludó en voz baja a Amaris y siguió a los hombres. Pronto llegaron los demás invitados, varios amigos de Horacio con sus esposas. La casa se llenó de voces, risas y tintineo de copas. Amaris caminaba entre los invitados con una bandeja de entremeses, sonriendo y tratando de no llamar la atención. Pero los ojos de Horacio no se apartaban de ella y se sentía en vilo. Amaris, la llamó al pasar. Sírvenos otra copa. Ella asintió y se acercó a la mesa de bebidas. Los hombres ya estaban bastante borrachos, sus voces cada vez más altas y sus bromas más groseras. Los hombres estaban ya bastante borrachos, sus voces cada vez más altas y sus bromas más groseras. ¿Tu mujer es siempre tan callada?, preguntó uno de los amigos de Horacio, aceptando su copa. Sabe cuál es su lugar, contestó Horacio, y los hombres se echaron a reír. Amaris sintió que se le encendían las mejillas de vergüenza, pero guardó silencio. Estaba acostumbrada a ser tratada como una sirvienta en esas fiestas, no como la dueña de la casa. La velada continuó, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Los hombres bebían, hablaban de cotilleos locales y presumían de sus logros. Horacio hablaba de su taller de reparación de coches, exagerando los éxitos y pasando por alto los problemas. Tengo previsto ampliarlo el mes que viene, dijo agitando su vaso medio vacío. He comprado maquinaria nueva para poder reparar más coches. Eduardo le dio una palmada en el hombro. Bien hecho, amigo. Siempre fuiste más listo que los demás. Recuerdo que cuando iba al colegio, Amaris recogió en silencio los platos vacíos de la mesa. La cocina ya estaba llena de platos sucios, pero no tenía tiempo para lavarlos y servir a los invitados al mismo tiempo. Cuando se dirigía a la cocina con otra tanda de platos sucios, oyó que alguien entraba detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio a Mercedes, la mujer de Eduardo. «Deja que te ayude», le ofreció Mercedes en voz baja, cogiendo una toalla. «Gracias», sonrió Amaris agradecida. «No tienes por qué». «Lo sé», empezó Mercedes a limpiar los platos lavados. «Yo tampoco me siento muy cómoda allí». Trabajaron en silencio, escuchando las risas y los gritos procedentes del salón. De repente se oyó el ruido de cristales rompiéndose y Amaris se estremeció. «No te preocupes», dijo Mercedes al notar su reacción. «Eduardo siempre se vuelve torpe cuando bebe». Pero Amaris sabía que no se trataba de torpeza. Cuando Horacio se emborrachaba, a menudo empezaba a romper cosas. Mañana tendría que limpiar los escombros y explicar a los vecinos que todo estaba bien, que solo era una fiesta ruidosa. «Amaris», la voz de Horacio llegó desde el salón. «¿Dónde demonios te habías metido? Trae más bebida». Amaris se limpió rápidamente las manos, cogió 2 botellas llenas de whisky de la estantería y se apresuró a entrar en el salón. Horacio estaba sentado en el sofá, con un vaso vacío en la mano. Tenía los ojos nublados y la camisa manchada de alcohol derramado. «Toma», le tendió las botellas intentando no mirarle a los ojos. Horacio le arrebató una con brusquedad. «¿No ves que estamos todos esperando?», le tiró del brazo, obligándola a agacharse. «Te escondes a propósito en la cocina para no hacer tus tareas». «No, solo estaba fregando los platos», respondió Amaris en voz baja. «¿Lavar los platos?». Horacio se rió y se volvió hacia sus amigos. «¿Habéis oído eso? Está fregando los platos mientras aquí nos morimos de sed». Los hombres se rieron y Amaris sintió que todo su interior se apretaba de humillación. Sirvió el whisky en vasos y quiso marcharse, pero Horacio la agarró de la muñeca. «¿A dónde vas? Quédate con nosotros». La arrastró al sofá a su lado. «Chicos,
Mi mujer cree que lavar los platos es más importante que atender a los invitados. Horacio, por favor, susurró a Maris, sintiendo los dedos de él clavándose en su piel. ¿Por favor qué? Le apretó la mano con más fuerza. ¿No sabes divertirte? ¿O es que no te interesan mis amigos? La habitación se quedó en silencio. Todos los miraban, y Amaris sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Conocía la mirada de Horacio, sabía lo que vendría después. No quería decir eso, dijo, intentando liberar su mano. Solo mucho trabajo en la cocina. ¿Trabajo? Horacio se levantó bruscamente, aún sujetándola. ¿Qué trabajo? Ni siquiera podrías preparar una cena en condiciones. Eduardo se levantó de la silla y puso la mano en el hombro de su amigo. Oye, Horacio, cálmate. No pasa nada, la comida está buenísima. Pero Horacio no le escuchaba. Sus ojos estaban llenos de la misma rabia que Amaris temía. Me estás avergonzando delante de mis amigos a propósito, ¿verdad? La empujó contra la pared. Te quejas y gimoteas todo el tiempo y no haces nada bien. Horacio, intentó apartarlo Eduardo, pero él lo empujó. No te metas. Esto es entre mi mujer y yo. Amaris se apretó contra la pared, viendo que los demás invitados se miraban confundidos. Mercedes estaba en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos por el horror. Creo que deberíamos irnos, dijo inseguro uno de los invitados, levantándose. Nadie va a ir a ninguna parte, gruñó Horacio. La fiesta no ha hecho más que empezar. Soltó a Amaris y se volvió hacia la mesa para servirse otro whisky. Amaris aprovechó el momento y se retiró hacia la cocina, pero Horacio se dio cuenta. ¿A dónde? Volvió a acercarse a ella. ¿Crees que puedes irte así como así cuando te estoy hablando? Horacio, intentó intervenir de nuevo Eduardo. Déjanos ir, se está haciendo tarde. Dije que nadie se va. Horacio agarró la botella y le dio un buen trago directo del cuello. La estamos pasando muy bien, ¿no? Nadie contestó. Había un pesado silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. ¿Esto ya no es divertido? Horacio recorrió la habitación con la mirada. Es por ella, señaló a Amaris. Siempre lo estropea todo. Amaris se quedó con la cabeza gacha, sin saber qué hacer. Sentía las miradas de todos los presentes y solo deseaba desaparecer. ¿Saben qué? Que todo el mundo se vaya a casa, dijo Horacio de repente. De todos modos, el ambiente se ha estropeado. Los invitados no tuvieron que pedírselo 2 veces. Despidiéndose rápidamente, se dirigieron a la salida. Mientras se marchaban, Mercedes miró a Amaris con simpatía, pero no dijo nada. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, la casa volvió a quedar en silencio. Horacio estaba de pie en medio del salón, con una botella de whisky medio vacía en la mano. ¿Estás contenta?, preguntó mirando a Amaris. Me has fastidiado la noche. No era mi intención, respondió ella en voz baja. Lo siento. ¿Lo sientes?, se burló él. Siempre lo estropeas todo y luego te disculpas. ¿Crees que es suficiente? Lanzó la botella contra la pared y ésta se hizo añicos. Los fragmentos volaron por el suelo y el whisky salpicó el papel pintado. «Mira lo que me obligas a hacer», gritó Horacio, cerniéndose sobre ella. «Todo esto es por tu culpa». Amaris retrocedió, pero solo había una pared detrás de ella. Sabía lo que iba a ocurrir a continuación y cerró los ojos, preparándose para el golpe. La bofetada fue tan fuerte que cayó al suelo. Horacio se cernió sobre ella, respirando agitadamente. «Levántate», le ordenó. «No he terminado». Amaris se levantó lentamente, agarrándose a la pared para apoyarse. Le ardía la mejilla y le brotaba sangre del labio partido. «Mírate», Horacio sacudió la cabeza. «Es patético, y esa es mi mujer». La agarró por los hombros y la zarandeó. «¿Por qué no puedes ser normal? ¿Por qué siempre actúas como un perro maltratado?»
Amaris guardó silencio, sabiendo que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Horacio la abrazó unos segundos más, luego la soltó y se dio la vuelta. «Limpia este desastre», le lanzó por encima del hombro, dirigiéndose al dormitorio. «Y no te atrevas a venir a la cama hasta que esté limpio». Cerró la puerta de un portazo y dejó a Amaris sola en el salón. Se arrodilló lentamente y empezó a recoger los fragmentos, intentando no cortarse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la sangre del labio destrozado. No era la primera bofetada, no era el primer estallido de ira de Horacio, pero cada vez Amaris esperaba que fuera la última, que mañana se despertara y volviera a ser el mismo viejo del que una vez se había enamorado. Terminó de asearse y entró en silencio en el cuarto de baño. El espejo reflejaba su cara, una mejilla hinchada, un labio roto, los ojos enrojecidos por el llanto. Se lavó cuidadosamente la cara con agua fría, retorciéndose de dolor. Horacio ya dormía cuando por fin se tumbó a su lado, acurrucada en el borde de la cama. El sueño no llegaba y ella se quedó mirando la oscuridad, escuchando los ronquidos de su marido y preguntándose cómo había podido llegar a esto. La mañana recibió a Amaris con dolor de cabeza y dolor de mejillas. Se tocó el labio con cuidado. Estaba hinchado, pero al menos había dejado de sangrar. Horacio ya no estaba en la cama y Amaris exhaló aliviada. Bajó a la cocina y encontró una nota. «He ido al taller. Volveré esta noche. Prepara una cena como Dios manda». Sin disculpas ni remordimientos, lo de siempre. Amaris se preparó una taza de café cargado y se sentó junto a la ventana, contemplando su pequeño jardín. El perro Thomas estaba tumbado en su caja, levantando de vez en cuando la cabeza para mirarla. También él era víctima del humor de Horacio, y Amaris pensaba a menudo que el perro y ella tenían mucho en común. Tenía que ir a trabajar, pero no podía mostrarse así. Tenía que llamar a la panadería y decirles que estaba enferma. Salomé, al oír su voz, no hizo preguntas, solo le deseó una pronta recuperación. El día se alargó lentamente. Amaris limpió lo que quedaba desordenado, lavó la ropa y preparó la cena. Todas estas acciones familiares las realizaba mecánicamente, mientras en su cabeza se arremolinaban pensamientos de huida, de otra vida, de libertad. Al anochecer llamaron a la puerta. En el umbral estaba Pilar, su amiga, con una bolsa de la compra. «Salomé me ha dicho que estabas enferma», dijo al entrar en la casa. Pensé... Dejó de hablar al ver la cara de Amaris. «Dios mío», susurró Pilar dejando la bolsa en el suelo. «¿Qué te ha hecho?» Amaris desvió la mirada sin querer encontrarla. «Nada, solo me caí. No me mientas». Pilar la cogió de la mano y la condujo al salón. «No nací ayer. Es él, ¿verdad? ¿Otra vez?» Se sentaron en el sofá y Amaris miró por fin a su amiga. Había tanto dolor y rabia en los ojos de Pilar que no pudo soportar las lágrimas. «Es culpa mía», sollozó. «Yo hice que se enfadara». «No», dijo Pilar con firmeza. «No es culpa tuya. Nunca lo fue y nunca lo será. Es un monstruo, Amaris». Tocó suavemente la mejilla hinchada de su amiga. «No puedes dejarlo así. Tienes que alejarte de él antes de que te mate». Amaris negó con la cabeza. «¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, ni educación, ni un lugar donde vivir». «Puedes quedarte conmigo», sugirió Pilar. «Durante un tiempo, hasta que te recuperes». «¿Y después qué?» Amaris se secó las lágrimas. «Me encontrará, Pilar. No sabes de lo que es capaz. Me amenazó», tartamudeó, incapaz de decirlo en voz alta. «¿Qué? ¿Con qué me ha amenazado?» «Dijo que si alguna vez le dejaba, me encontraría y...» Tragó saliva. «Tragó saliva. Y me mataría. Y creo que es capaz de hacerlo». Pilar abrazó a su amiga, sintiendo cómo temblaba. «Ya se nos ocurrirá algo», susurró. «Hay organizaciones que ayudan a mujeres en tu situación. Lo averiguaré, te lo prometo». Estuvieron sentadas así un rato, hasta que Amaris se apartó.
Será mejor que te vayas, dijo ella mirando el reloj. Horacio no tardará en volver. Si te ve aquí, que intente hacerme cualquier cosa, resopló Pilar. No le tengo miedo. Pero yo sí tengo miedo, dijo Amaris en voz baja. Por ti. Vete, por favor. Pilar se levantó de mala gana. Está bien, pero volveré mañana. Y hablaremos de cómo ayudarte. Y no discutas conmigo, añadió, viendo que Amaris quería objetar. Eres mi amiga y no voy a dejarte en la estacada. Cuando Pilar se marchó, Amaris volvió a la cocina para terminar de preparar la cena. Le temblaban las manos y la mente le daba vueltas a las palabras de su amiga. Quizá Pilar tenía razón. Quizá había una salida a esta pesadilla, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. Miedo a Horacio, a su ira, a su posible venganza. Ella le conocía mejor que nadie y sabía que no la dejaría marchar así como así. Horacio llegó a casa sobre las 8 de la tarde. Estaba sobrio y parecía de buen humor. Cuando vio la cena en la mesa, asintió con aprobación. Así debe ser siempre, dijo sentándose a la mesa. Amaris se sentó tranquilamente frente a él, bajando los ojos. No quería que él viera su rostro a plena luz. ¿Qué te pasa?, preguntó Horacio dándose cuenta de su comportamiento. ¿Por qué te escondes? Nada, respondió ella sin levantar la cabeza. Horacio suspiró y apartó el tenedor. ¿Sigues enfurruñada por lo de ayer? ¿De verdad? Amaris permaneció en silencio sin saber qué decir. Cualquier palabra podía provocar otro arrebato. Vale, dijo Horacio de repente. Ayer exageré. Me sacaste de quicio, pero no debí pegarte. ¿Satisfecho? Era lo más parecido a una disculpa que había oído de él. Amaris levantó los ojos y lo miró. Sí, respondió en voz baja. Lo comprendo. Horacio asintió como si fuera suficiente y volvió a comer. ¿Qué tal el día?, preguntó Amaris tratando de mantener la conversación. ¿Normal? Se encogió de hombros. Muchos clientes, mucho trabajo. ¿Por qué no estás trabajando? Ya no podía ir con esa cara, respondió ella con sinceridad. Horacio la miró más de cerca, como si recién ahora se diera cuenta de su mejilla hinchada y su labio roto. Dirás que te caíste, dijo tras una pausa, y procura no volver a ponerme mala. Así no volverá a ocurrir. Amaris asintió, sintiendo que su interior se tensaba de desesperanza. Incluso su supuesta diada era una forma de echarle la culpa a ella. Terminaron de cenar en silencio. Horacio se fue a ver la tele y Amaris se quedó recogiendo la mesa. Pensó en las palabras de Pilar, en la posibilidad de otra vida, de liberarse del miedo. Pero cada vez que la esperanza empezaba a florecer, la realidad se lo recordaba. No tenía salida. Los días siguientes transcurrieron en relativa calma. Amaris volvió al trabajo, explicando su ausencia y el estado de su rostro con una historia inventada sobre una caída por las escaleras. Salomé fingió creerla, aunque había dudas en sus ojos. Horacio estuvo ocupado en el taller y llegó a casa cansado pero no enfadado. Incluso felicitó la cena un par de veces, lo cual era raro. El viernes por la noche, Amaris se preparaba para acostarse cuando sonó el teléfono. El reloj marcaba el comienzo de las 12 y una llamada a esa hora nunca presagiaba nada bueno. ¿Diga? Cogió el teléfono y sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Es la mujer de Horacio?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí, respondió Amaris apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué ocurre? Llamo desde el bar El Lagarto. Tu marido está aquí y... Bueno, será mejor que no se quede. Golpeó a un tipo y amenaza con llamar a la policía. Yo que usted iría a buscarle. Amaris cerró los ojos, sintiendo que le llegaba la fatiga. Enseguida voy, dijo. Gracias por llamar. Se vistió rápidamente, se puso un abrigo viejo y salió de casa. La noche era fría y se estremeció al acelerar el paso.
El bar estaba a 20 minutos andando, y por el camino Amaris se imaginó lo que le esperaba. Horacio se metía a menudo en peleas de bar, sobre todo cuando había bebido. Tenía un carácter violento que el alcohol no hacía sino empeorar. Normalmente, los dueños de los bares se limitaban a echarlo a la calle, pero hoy, al parecer, había ido demasiado lejos. Al acercarse al bar, Amaris se fijó inmediatamente en la pequeña multitud que había en la entrada. Horacio estaba apoyado contra la pared, con la cara ensangrentada y la camisa rota. Frente a él había un joven que estaba siendo sujetado por varios hombres. El tipo tenía la nariz destrozada y gritaba intentando liberarse. «Te voy a matar, ¿me oyes?», gritaba. «Nadie se atreve a hablar así de mi hermana». Horacio sonrió, lo que enfureció aún más al tipo. Amaris se abrió paso entre la multitud y se acercó a su marido. «Horacio», le dijo en voz baja, «vamos a casa». Él se volvió hacia ella y ella vio que, además de la ceja rota y el labio partido, tenía un enorme ojo morado. Apenas podía mantenerse en pie. «Ah, la mujer está aquí», murmuró. «Está aquí», murmuró. Amaris le cogió suavemente del brazo. «Vamos, tienes que irte a casa». El camarero, el mismo que la había llamado, se acercó a ellos. «Llévatelo», dijo. «Y no lo traigan de vuelta. Ya no es bienvenido aquí». Amaris asintió y se llevó a Horacio lejos de la barra. Él se tambaleó, apoyándose en ella con todo su peso, y a ella le costó sostenerlo. «¿Qué te pasa?», le preguntó cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «El muy cabrón no entiende las bromas», murmuró Horacio. Solo estaba haciendo una broma sobre su hermana, y él saltó a la palestra. Amaris no preguntó qué había dicho exactamente. Conociendo a Horacio, podría haber sido cualquier cosa, y probablemente algo obsceno. Deambularon lentamente por las calles desiertas. Horacio murmuró algo inaudible y luego empezó a cantar canciones de borracho. Tropezó varias veces y Amaris evitó a duras penas que se cayera. «Eres tan buena esposa», dijo de pronto, rodeándole los hombros con el brazo. «Venir a buscarme a estas horas. Otro te habría mandado al infierno». «Soy tu esposa», replicó Amaris con sencillez. «Claro que he venido». Horacio se detuvo y la miró con súbita claridad en la mirada. «No te merezco», pronunció. «Soy un marido terrible, ¿verdad?». Amaris no supo qué decir. Era la verdad, pero decirlo era atraer sobre sí una nueva oleada de rabia. «Estás borracho», dijo en lugar de responder. «Vamos a casa, necesitas descansar». El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando por fin llegaron a casa, Horacio apenas estaba consciente. Amaris le ayudó a ir al baño, donde le lavó suavemente las heridas. Luego le ayudó a desvestirse y a meterse en la cama. «Quédate conmigo», murmuró él agarrándola de la mano. «No te vayas». «Estoy aquí», dijo ella, sentándose a su lado. «No voy a ir a ninguna parte». Horacio se quedó profundamente dormido, y Amaris permaneció sentada largo rato contemplando su rostro, tan sereno en el sueño. ¿Dónde había ido a parar aquel muchacho amable y alegre del que se había enamorado? ¿Cuándo se había convertido en ese hombre cruel y malvado? Por la mañana, Horacio se despertó con la peor resaca y dolor en todo el cuerpo. A duras penas, se levantó de la cama y fue tambaleándose al baño. Amaris ya estaba en la cocina preparando un desayuno ligero y café fuerte. «¿Qué pasó ayer?», preguntó Horacio entrando en la cocina. Tenía la cara hinchada, el ojo morado oscurecido y el labio aún más hinchado. «Te metiste en una pelea de bar», contestó Amaris poniéndole una taza de café delante. «Me han llamado y he venido a recogerte». Horacio arrugó la nariz a cada movimiento. «Joder, me duele todo», se quejó. «¿Tienes analgésicos?». Amaris sacó pastillas del armario y se las puso delante. «Gracias», tragó 2 a la vez. «No recuerdo cómo llegué a casa». Habían pasado 3 días desde la noche en que Amaris había traído al golpeado Horacio a casa.
3 días de desacostumbrada paz y tranquilidad en su hogar. Horacio, agotado y cubierto de moratones, no podía trabajar en el taller y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Amaris se ocupaba de él, le ponía hielo en la cara hinchada, le preparaba comidas ligeras que podía comer a pesar del labio roto, le daba la medicación a su hora. Estos días, Horacio estaba inusualmente tranquilo e incluso agradecido. A veces miraba a Amaris fijamente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras adecuadas. Un par de veces incluso intentó ayudarla con los platos, aunque torpemente debido al dolor en las costillas. Amaris disfrutó con cautela de esta tregua, sabiendo perfectamente que era temporal. Se movía de puntillas por la casa, procurando no hacer ruido cuando Horacio descansaba y estar cerca cuando se despertara. Una voz interior le advertía que en cuanto él mejorara, todo volvería a la normalidad. Pero ahora, mientras él estaba débil y la necesitaba, ella podía al menos recordar brevemente lo que era no tener miedo a cada minuto. Al cuarto día, Horacio se sintió mejor. Se levantó más temprano que de costumbre y hasta se preparó el café, lo que no era habitual. «Buenos días», dijo cuando Amaris entró en la cocina, sorprendida por los ruidos del trasiego. «He hecho el café». «Gracias», sonrió ella con cautela, aceptando la taza. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor». Horacio se tocó el ojo morado que empezaba a amarillar por los bordes. «Creo que hoy podré volver al taller. Seguro que los clientes ya me están esperando». Amaris asintió, sintiendo que algo en su interior se contraía. «Así que la tregua se acaba». «¿Estás segura? ¿Quizá deberíamos descansar otro día?» «No», dijo con firmeza. «Ya he perdido demasiado tiempo. Eduardo ha estado ayudando, pero no puede con parte del trabajo». Desayunaron en un ambiente inusualmente cordial. Horacio incluso contó algunas anécdotas divertidas sobre clientes, y Amaris se rió, casi como en los viejos tiempos, cuando empezaron a salir. Después del desayuno, Horacio se cambió de ropa y se dirigió al garaje donde estaba su taller. Amaris estaba empezando a recoger la mesa cuando él regresó de repente. «Por cierto, se me olvidó por completo decírtelo». Se detuvo en la puerta de la cocina. «Se acerca el cumpleaños de mamá. Dentro de 15 días». Amaris se quedó helada. El cumpleaños de Yolanda siempre era una fuente de estrés. Su suegra esperaba atenciones especiales y regalos caros, y cada año Horacio se esforzaba por superar las expectativas de su madre. «Me acuerdo», respondió Amaris en voz baja. «El 30». «Sí», asintió Horacio. «Este año quiero organizar algo especial. Es su 60 cumpleaños, un aniversario al fin y al cabo». «¿Qué estás planeando?», preguntó Amaris, adivinando ya que no le gustaría la respuesta. «He reservado mesa en La Costeña», dijo con orgullo. «Es un restaurante nuevo en el centro de la ciudad, muy refinado. Todo el mundo dice que tiene la mejor comida de la zona». Amaris asintió en silencio. La Costeña era el restaurante más caro de su pueblo, un lugar al que solo iban los residentes más ricos. Ellos no podían permitírselo con sus ingresos. «Suena maravilloso», dijo con cuidado, «pero debe de ser muy caro». Horacio hizo un gesto con la mano. «Nada sería una pena para mamá. Además, es un día especial». «Por supuesto», asintió Amaris, «pero podríamos hacer la fiesta en casa. Cocinaré sus platos favoritos y será más...» «No», interrumpió él. «Ya lo he decidido. Será una cena en La Costeña. He invitado a todos los familiares y amigos íntimos de mi madre. Una mesa para 15 personas». Amaris sintió que la ansiedad crecía en su interior. Una cena para 15 personas en el restaurante más caro de la ciudad era una suma enorme. «Horacio», comenzó a decir con cautela, «¿estás seguro de que podemos pagarlo? Después de tu enfermedad, llevas unos días sin trabajar y...» De eso quería hablar. Se sentó a la mesa, haciéndole un gesto para que ella hiciera lo mismo. «Ahora mismo no me sobra el dinero.
Lo he invertido todo en nuevos equipos para el taller. Así que pensé que podrías ayudarme. ¿Ayudar?, preguntó Amaris, aunque sabía a dónde quería llegar. Sí, asintió Horacio. Te pagan la semana que viene, ¿no? Amaris tragó saliva. Sí, pero... Bien, sonrió. Tu sueldo será justo para pagar la cena. Puede que tenga que añadir un poco más, pero cubrirás la mayor parte. Amaris lo miró, sin dar crédito a lo que oía. Su sueldo era modesto, pero contaba con ese dinero. Una parte sería para las facturas, otra para la compra, y una pequeña cantidad que esperaba ahorrar para poder comprar zapatos nuevos a escondidas de Horacio, ya que los viejos estaban gastados. Horacio intentó hablar con calma. No creo que pueda pagar todo mi sueldo. Tenemos facturas que pagar y... Las facturas pueden esperar, la despidió. Esto es más importante. Mamá estará encantada. Pero ese es mi sueldo de todo el mes. Amaris sintió que la desesperación crecía en su interior. ¿Qué comeremos? ¿Cómo pagaremos la luz? Horacio frunció el ceño. ¿Te niegas a ayudar con la fiesta de mi madre? No, solo... ¿Solo qué? Su voz se volvió más áspera. ¿Pensando solo en ti? ¿Quieres gastar dinero en tus propias baratijas mientras mi madre celebra su aniversario en una cafetería? No me refería a eso. Amaris bajó los ojos. Solo me preocupa cómo vamos a vivir todo el mes sin dinero. Ganaré dinero, dijo Horacio con seguridad. Tengo muchos pedidos en el taller. Ya nos las arreglaremos. Amaris sabía que era inútil discutir. Cuando Horacio se decidía, sobre todo si se trataba de su madre, era imposible hacerle cambiar de opinión. De acuerdo, aceptó en voz baja. Daré el dinero para la cena. Horacio resplandeció. ¡Qué bien! Se levantó de la mesa. Sabía que podía contar contigo. Salió de la cocina silbando una melodía y Amaris se quedó sentada, desolada. Tendría que ahorrar dinero todo el mes, quizá incluso pedir prestado a Pilar para llegar a fin de mes. Todo para complacer a su suegra, que no perdía ocasión de demostrar el poco respeto que sentía por su nuera. Los días siguientes transcurrieron con la rutina habitual. Horacio se recuperó completamente y volvió al trabajo. Junto con sus fuerzas, volvió su antiguo temperamento. Se volvió irritable otra vez. Perdía fácilmente los estribos por las cosas más insignificantes. Criticaba todo lo que hacía Amaris. Atrás habían quedado los raros momentos de ternura y gratitud que había mostrado mientras estaba débil. Ahora volvía a ser el mismo Horacio de siempre, exigente, rígido, creyendo que todo el mundo debía girar a su alrededor. Amaris trabajaba duro en la panadería, con la esperanza de que el dueño le diera una gratificación o al menos le permitiera hacer algunas horas extra, pero los pedidos eran escasos y no se podía ganar dinero extra. Se acercaba el día de pago y la ansiedad de Amaris crecía con él. En secreto, esperaba que Horacio cambiara de opinión o, al menos, aceptara quedarse solo con una parte de su dinero. Pero todas las noches él hablaba de la fiesta que se avecinaba, de lo feliz que se pondría su madre, de la impresión que causaría a todos los invitados. Una noche, mientras cenaban, Horacio preguntó de repente, ¿le has comprado un regalo a tu madre? Amaris se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Un regalo? Sí, un regalo de cumpleaños, repitió Horacio impaciente. No crees que la cena será suficiente, ¿verdad? Pero dijiste que tenía que dar todo mi sueldo para la cena, le recordó Amaris con cautela. No me quedará dinero para un regalo. Horacio frunció el ceño. Piensa en algo, tal vez hacerle un pastel o algo así. Puedo hacer un pastel, asintió Amaris contenta de que al menos no costara más. A tu madre le gusta el chocolate, si no recuerdo mal. Le gusta la vainilla y la fresa, corrigió Horacio. ¿Ni siquiera sabes eso? Lo siento, se me había olvidado. Amaris bajó los ojos. Claro, vainilla y fresa. Yo lo prepararé. Horacio negó con la cabeza.
A veces pienso que tratas de arruinarlo todo a propósito. Amaris permaneció en silencio. No tenía sentido discutir, solo conseguiría enfadarlo más. La noche anterior al día de paga, Amaris no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras, escuchando los ronquidos de Horacio y pensando en el día siguiente. Quizás debería esconder al menos una pequeña parte del dinero, solo un poco, lo suficiente para cubrir los gastos necesarios. Pero, ¿y si Horacio se entera? Él controla sus finanzas, sabe cuánto recibe ella. Si descubre que ella mintió sobre la cantidad, pensar en las consecuencias la hizo estremecerse. No, no valía la pena arriesgarse. Tendría que dar hasta el último céntimo que tuviera y luego buscarse la vida. Por la mañana, tras recibir su paga, Amaris se fue inmediatamente a casa. Horacio la esperaba sentado a la mesa de la cocina. Parecía impaciente, golpeando la encimera con los dedos. «¿Qué tal?», le preguntó nada más entrar. «¿Lo conseguiste?». Amaris asintió y sacó un sobre con dinero del bolso. «Toma», le tendió a Horacio, «toda la cantidad». Él contó el dinero rápidamente, como si no se fiara de ella. «Bien», asintió, guardándose el sobre en el bolsillo. «Con esto será suficiente. Esta noche iré al restaurante y pagaré por adelantado». «Horacio», se armó de valor Amaris, «¿podrías dejar un poco? ¿Para la compra y las facturas?». Él la miró con irritación. «Te dije que ganaría dinero. No empieces otra vez. Pero al menos podemos...». «¡Basta!», golpeó la mesa con el puño. «He tomado mi decisión. Fin de la historia. Es dinero para la fiesta de mamá, no para tus caprichos». «La comida y las facturas no son caprichos», dijo Amaris en voz baja. Horacio se levantó y se cernió sobre ella. «¿Intentas discutir conmigo? ¿Después de todo lo que hago por ti?». Amaris dio un paso atrás, sintiendo un miedo familiar. «No, yo solo nada», cortó. «El dinero servirá para la cena y de eso ni hablar. Si tanto te preocupan esas malditas facturas, pídele prestado a tu amiga Pilar. Es tan rica y tiene tanto éxito, ¿verdad?». El sarcasmo de su voz hizo que Amaris se estremeciera. Horacio siempre había estado celoso de Pilar, de su amistad, de que Pilar fuera independiente y fuerte. «No le pediré prestado a Pilar», dijo Amaris, sabiendo que eso era lo que él temía, su dependencia de alguien que no fuera él. «Está bien», se dirigió Horacio a la puerta. «Me voy al restaurante. No me esperes para cenar. He quedado con Eduardo». Cuando la puerta se cerró tras él, Amaris se hundió en una silla, sintiéndose absolutamente desolada. Un mes entero de duro trabajo y no le quedaba ni un céntimo. Abrió la nevera. Las estanterías medio vacías hablaban por sí solas. Como mucho tendrían existencias para 3 o 4 días y luego tendría que pensar en algo. Desesperada, dejó caer la cabeza entre las manos. Quizá Pilar tenía razón. Quizá había llegado el momento de encontrar fuerzas para dejar a ese hombre que le estaba chupando todo: dinero, energía, esperanza de un futuro mejor. Pero, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar una nueva vida desde cero, sin dinero, sin apoyo, con el temor constante de que Horacio la encontrara y se vengara cruelmente? Los días hasta el aniversario de Yolanda se estiraron lentamente. Amaris intentaba ahorrar en todo, cocinaba las comidas más sencillas, apagaba las luces cuando no eran necesarias, incluso utilizaba el agua con moderación para mantener la factura baja. Horacio no parecía darse cuenta de estos esfuerzos. Llegaba a casa, pedía la cena, criticaba su sencillez y luego se iba a ver la televisión o volvía al taller. Amaris insinuó varias veces que necesitaban dinero para hacer la compra, pero Horacio lo rechazó todas las veces, diciendo que todos los fondos se destinaban ahora a preparar las vacaciones. Se compró un traje nuevo, un reloj caro para su madre y encargó un enorme ramo de flores exóticas. «¿Por qué necesitas un traje nuevo?», se atrevió a preguntar Amaris cuando le enseñó lo que había comprado. «Tienes uno azul muy bonito». «Es viejo», resopló Horacio.
No puedo ir a la fiesta de aniversario de mi madre en Harapos. ¿Qué pensará la gente? Amaris se mordió la lengua para no decir que su vestido viejo, el que llevaba a todos los eventos desde hacía 3 años, era un guiñapo. Pero eso no le importaba a Horacio, por supuesto. La víspera de la fiesta, Horacio estaba muy animado. Llegó a casa antes de lo habitual, silbando una alegre melodía. «Todo está listo», anunció entrando en la cocina donde Amaris preparaba la cena. «El restaurante ha confirmado la reserva. Las flores se entregarán allí mismo. El regalo está envuelto. Mañana será un día perfecto». Amaris sonrió débilmente, intentando compartir su entusiasmo. «Me alegro de que todo salga como lo has planeado». «¿Le has hecho una tarta a mamá?», preguntó Horacio abriendo la nevera. «Sí, ya está». Amaris señaló un plato cubierto en un rincón de la cocina. «De vainilla y fresa, como pediste». Horacio se acercó al pastel, levantó la tapa y lo examinó con ojo crítico. «Tiene buena pinta», dijo al fin, «pero podría haber estado mejor. No has hecho un buen trabajo con la decoración». Amaris guardó silencio. Había pasado horas trabajando en la tarta, dibujando minuciosamente patrones de crema y colocando bayas frescas, pero nunca era lo bastante buena para Horacio. «Vale, ya está», cerró la tapa. «Mañana por la noche no te olvides de ponerte algo decente. La cena es a las 7, pero tenemos que llegar temprano para revisar todo». «De acuerdo», asintió Amaris. «Estaré lista». Amaris pasó todo el día siguiente preparándose. Lavó y planchó su mejor vestido, un granate oscuro de mangas largas que ocultaba los moratones de sus brazos. Jugueteó con su pelo durante largo rato, tratando de peinarlo para que pareciera elegante pero no llamativo. Yolanda siempre la criticaba por diseñar, incluso cuando Amaris vestía lo más modestamente posible. Horacio volvió del taller a las 5, se duchó y empezó a vestirse. Su nuevo traje le quedaba impresionante, gris oscuro, con rayas apenas perceptibles, se ajustaba perfectamente a su figura. Se anudó una corbata burdeos que armonizaba con el vestido de Amaris, y por primera vez en mucho tiempo parecían una pareja de verdad. «¿Estáis listos?», preguntó ajustándose los puños. «Es hora de que salgamos». Amaris asintió, cogiendo el bolso y el pastel. «Sí, estoy lista». Salieron de casa y se dirigieron a la parada de taxis. Horacio había reservado un coche con antelación, no quería caminar ni coger el autobús. Otro gasto innecesario, pensó Amaris, pero guardó silencio. El taxi les llevó al restaurante La Costeña en 15 minutos. Era un elegante edificio de 2 plantas de estilo colonial, con grandes ventanales y una lujosa terraza. En la entrada les recibió un portero vestido de librea que les abrió la puerta con una reverencia. Dentro, el restaurante era aún más impresionante. Lámparas de araña de cristal, manteles blancos como la nieve, cubertería de plata y flores frescas en todas las mesas. Amaris se sintió incómoda con su viejo vestido, aunque cuidadosamente planchado. Aquí todo respiraba una riqueza y una sofisticación que distaban mucho de sus vidas normales. El maître les acompañó hasta la mesa que habían reservado, una gran mesa redonda en el centro de la sala, decorada con exuberantes arreglos florales. A su alrededor había 15 sillas, cada una con una tarjeta con su nombre. «Todo perfecto», asintió Horacio mirando alrededor de la mesa. «Exactamente como pedí». Caminó alrededor de la mesa, comprobando la colocación de las tarjetas con los nombres. Amaris colocó la tarta en una mesa especial cercana y miró a su alrededor. «Me pregunto cuánto habrá costado todo este festín. Probablemente una fortuna. Y su sueldo era solo una fracción de eso». «Horacio», llamó de pronto a su marido, «no veo ninguna tarjeta con mi nombre». Dejó de hablar con el maître y se volvió hacia ella. «¿Qué?». «Mi tarjeta no está en la mesa», repitió Amaris señalando las sillas. «Comprobé todos los asientos». Horacio se acercó a ella y bajó la voz. «No estarás aquí». Amaris lo miró incomprensiblemente. «¿Qué quieres decir?».
No vas a ir a cenar, dijo Horacio con calma. Te vas a casa. Pero, ¿por qué? Amaris sintió que se le enfriaban las entrañas. Me he estado preparando, he hecho la tarta, yo... Escucha. Horacio la cogió del codo y la apartó para que el personal no pudiera oír su conversación. Es un día especial para mi madre. Vendrá gente importante, amigos de la familia. No quiero que lo estropees con tus modales pueblerinos y tu vestimenta barata. Amaris sintió que la invadía una oleada de humillación. Pero soy tu esposa, susurró. ¿Cómo no voy a estar en la fiesta de cumpleaños de tu madre? Mamá lo sugirió, dijo Horacio, y ese fue el golpe final. Dijo que se sentiría más tranquila si no estabas allí. Ya sabes lo nerviosa que se pone en público. Amaris se quedó de pie, sin poder creer lo que oía. Había invertido todo su dinero en esta fiesta, todos sus esfuerzos en hacer la tarta, en parecer digna, y ahora la echan por la puerta como si fuera un trasto. No querrás disgustar a tu madre en su cumpleaños, ¿verdad?, preguntó Horacio, y había amenaza en su voz. No, respondió Amaris en voz baja, bajando los ojos. Claro que no. Bien, sacó dinero del bolsillo. Toma, coge un taxi hasta casa, y no me esperes, volveré tarde. Amaris cogió el dinero en silencio, sintiendo que todo en su interior temblaba de resentimiento y rabia, pero no se atrevía a mostrar esos sentimientos aquí, delante del personal del restaurante. Vete, dijo Horacio, empujándola hacia la salida. Los invitados no tardarían en llegar. En ese momento se abrió la puerta principal y Yolanda entró en el restaurante acompañada de dos ancianas. Llevaba un elegante vestido plateado, el pelo recogido y un collar de perlas brillando en el cuello. Al ver a Amaris, frunció ligeramente el ceño. «Ah, sigues aquí», dijo en lugar de saludar. «Creía que ya te habías ido». «Mamá». La sonrisa de Horacio se transformó en una sonrisa y se acercó a Yolanda, dándole un beso en la mejilla. «¡Feliz cumpleaños! Estás preciosa». «Gracias, cariño», le dio unas palmaditas en la mejilla. «¿Está todo listo?» «Sí, tal y como querías», asintió Horacio. Yolanda desvió la mirada hacia Amaris, que seguía de pie junto a la mesa, sin saber a dónde ir. «Mi hijo no quiere que nos avergüences», dijo fríamente. «Te quedas en casa». Amaris sintió que el color le inundaba la cara. No solo Horacio, sino que Yolanda no tenía reparos en humillarla públicamente delante del personal del restaurante y de sus amigas. «Me voy», dijo en voz baja, bajando los ojos. «Que pases buena noche». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. Las mejillas le ardían de vergüenza, y en su interior se acumulaba una tormenta de emociones que apenas podía contener. Al salir, Amaris respiró profundamente el aire fresco de la noche, tratando de lidiar con la tormenta de emociones. El dinero del taxi que Horacio le había dado le quemaba la palma de la mano. Todo su ser se rebelaba contra otra humillación. Renunciar a todo su sueldo, hornear un pastel, hacer elaborados preparativos, todo solo para que la echaran por la puerta como a una sirvienta no deseada. En lugar de coger un taxi, Amaris decidió volver a casa andando. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para enfriar la ira que le quemaba el pecho. Sus tacones repiqueteaban en la acera mientras las calles se iban vaciando poco a poco. La gente corría a casa o a los restaurantes, y ella caminaba abrazada a sí misma como si intentara protegerse del mundo. «Mi hijo no quiere que nos avergüences». Las palabras de Yolanda resonaban en su cabeza una y otra vez, clavándose cada vez una afilada cuchilla en su ego. En 6 años de matrimonio, Amaris se había acostumbrado a los constantes regaños de su suegra, pero hoy algo se quebró en su interior. Ya no era solo desaprobación, era humillación pública, deliberada y cruel. De camino a casa, sacó el teléfono del bolso y marcó el número de Pilar. Su amiga contestó casi de inmediato, con voz preocupada.
¿Amaris? ¿No estás en el cumpleaños de tu suegra? No, le tembló la voz a Amaris. Ellos no me dejaron quedarme. Dijeron que les avergonzaría. Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. ¿Dónde estás ahora?, preguntó finalmente Pilar con la voz llena de furia. Me voy a casa. Estoy casi en la Plaza de Santiago. Quédate ahí. Iré a buscarte dentro de 10 minutos. No, no lo hagas, dijo Amaris rápidamente. Quiero estar sola a pensar. Necesito ordenarme. Hubo otra pausa. De acuerdo, aceptó finalmente Pilar. Pero si necesitas algo, llámame enseguida. Cuando quieras, ¿me oyes? Te oigo, te oigo. Gracias. Amaris guardó el teléfono y siguió su camino. A cada paso, la ira en su interior se hacía más fuerte. Toda su vida había intentado ser buena, hacer lo que se esperaba de ella. Había sido una hija obediente, una esposa cariñosa, una nuera respetuosa. ¿Y qué había recibido a cambio? Palizas, humillaciones, la sensación constante de que no era lo bastante buena. Cuando llegó a casa, una decisión había madurado en su interior. Ya no sería una víctima. No aguantaría más. La rabia acumulada durante años había encontrado por fin una salida, un frío y calculado plan de venganza. La puerta principal crujió suavemente cuando Amaris entró en la casa. Estaba en silencio y a oscuras, solo una pequeña lámpara encendida en un rincón de la cocina que había dejado encendida antes de salir. Accionó el interruptor y una luz brillante inundó el vestíbulo. Una casa que nunca había sido realmente su hogar. Cada rincón guardaba recuerdos de dolor y humillación. Esta era la pared donde Horacio la había golpeado por primera vez. Aquí, en la cocina, la había criticado a menudo. En el salón la había ridiculizado a menudo delante de sus amigas. Amaris subió lentamente al dormitorio y sacó del armario una vieja maleta hecha jirones. Alguna vez, incluso antes de conocer a Horacio, había soñado con viajar, con conocer mundo, pero ese sueño, como tantos otros, había quedado sepultado bajo el peso del matrimonio. Empezó a hacer la maleta metódicamente, solo lo imprescindible, algunos vestidos, ropa interior, zapatos, cosméticos, una foto de sus padres, que habían muerto hacía mucho tiempo, una cajita con algunas joyas, la mayoría regaladas antes de la boda. De las cosas que Horacio le había regalado, ella no había cogido nada. Cerrando la maleta, Amaris miró alrededor del dormitorio. Se sentía extrañamente tranquila, como si hubiera tomado la única decisión correcta. 6 años de miedo y humillación terminaban hoy. Bajó a la cocina, abrió un cajón del escritorio y sacó sus documentos: partida de nacimiento, pasaporte, certificado de matrimonio. Lo metió todo en el bolso y luego fue al pequeño cuarto de baño y recogió sus cosas de aseo. Cuando terminó, Amaris sacó la maleta al patio y la colocó detrás de unos arbustos donde no pudiera verse desde la calle. Luego regresó a la casa y su mirada se posó en la puerta del garaje donde estaba el taller mecánico de Horacio. El taller de coches, su orgullo, el lugar donde iba a parar todo el dinero que ganaba y del que tan raramente volvía algo al presupuesto general. Amaris sabía que Horacio engañaba a los clientes, les cobraba de más, utilizaba piezas baratas en lugar de originales, pero se salía con la suya porque no había muchos talleres en su pequeña ciudad. Abrió la puerta del garaje y encendió la luz. Dentro olía a aceite de máquina, gasolina y metal. El coche de algún cliente estaba en el centro, con diversas herramientas y equipos a su alrededor, y en un rincón, algo que llamó la atención de Amaris: 10 bidones de gasolina que Horacio guardaba para diversas necesidades del taller. Era una señal. El propio destino le estaba indicando el camino. Amaris se acercó a los bidones y los comprobó, todos llenos. Empezó a llevarlos metódicamente a la casa, colocándolos en lugares estratégicos: el dormitorio, el salón, la cocina. Dejó 3 bidones en el garaje, junto a los materiales inflamables. El trabajo duró casi 1 hora.
Al final, Amaris estaba empapada de olor a gasolina, pero no le importaba. El plan se estaba formando en su cabeza con claridad cristalina. Cogió uno de los bidones y empezó a rociar el suelo del salón, avanzando hacia la salida. El líquido oscuro se extendió por el suelo de madera, empapando las alfombras y los muebles. Luego se dirigió al dormitorio, vertiendo generosamente gasolina sobre la cama donde había pasado tantas noches en vela después de las palizas de Horacio. El armario con su ropa, sus premios de las competiciones locales de coches, su colección de relojes, todo recibió su dosis de líquido inflamable. De vuelta al garaje, Amaris roció con gasolina las mesas de trabajo, las herramientas y las piezas de los coches. Prestó especial atención a los nuevos equipos de los que Horacio estaba tan orgulloso y que se habían llevado la mayor parte de sus ahorros. Una vez terminados los preparativos, Amaris se detuvo a la salida del taller y observó su trabajo. El olor a gasolina era tan fuerte que la mareaba, pero no le prestó atención. En su interior solo había una calma fría y calculadora. Sacó del bolsillo la caja de cerillas que había cogido de la cocina. No le tembló la mano al encender una cerilla. Una pequeña luz parpadeó en la penumbra del garaje. Por un momento, Amaris pensó, no habría vuelta atrás, pero ¿había tenido alguna vez ese camino? ¿La dejaría Horacio marcharse y empezar una nueva vida? No, la encontraría, la traería de vuelta y la castigaría de un modo que haría que las palizas anteriores parecieran una caricia. Amaris arrojó la cerilla encendida al suelo del garaje, donde se había extendido un charco de gasolina. El fuego estalló al instante, devorando con avidez todo a su alrededor. Rápidamente retrocedió y cerró la puerta del garaje, dando tiempo a que las llamas prendieran antes de extenderse a la casa. Luego volvió a entrar en la casa e hizo lo mismo en el dormitorio y el salón. El fuego la siguió, convirtiendo su mazmorra en un infierno abrasador. Cuando las primeras llamas empezaron a lamer las paredes de la cocina, Amaris abandonó finalmente la casa. Sacó su maleta de detrás de los arbustos y retrocedió una distancia prudencial, observando cómo el fuego envolvía toda la estructura. Las llamas subían cada vez más, y pronto toda la casa quedó envuelta en un manto de fuego. La gente de las casas vecinas empezó a salir corriendo, gritando, llamando a los bomberos. Pero Amaris sabía lo que se avecinaba. Y efectivamente, unos minutos después sonó la primera explosión. Había detonado uno de los bidones del garaje. Le siguió una segunda, una tercera. Cada explosión era como un redoble de tambor que marcaba el final de su vida anterior. Los vecinos corrían presas del pánico. Algunos intentaban organizar una cadena con cubos de agua. Otros simplemente permanecían aturdidos, contemplando el ardiente espectáculo. Nadie prestó atención a la tranquila mujer con una maleta que estaba a un lado. «¡Dios mío! ¿Qué ha pasado?», gritó una anciana vecina, la señora López. «¿Alguien ha llamado a los bomberos?» «Ya vienen», respondió otra vecina. «¿Dónde están los dueños? ¿Están Horacio y Amaris dentro?» La gente empezó a mirar a su alrededor, buscándolos entre la multitud. «Horacio ha ido a un restaurante. Es el cumpleaños de su madre», dijo alguien. «Pero Amaris debería estar en casa». «Estoy aquí», dijo Amaris con calma, dando un paso al frente. Conseguí salir cuando empezó el fuego. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Estaba tranquila, sin los signos de pánico o desesperación que los vecinos esperarían ver en alguien cuya casa estaba ardiendo. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó el señor Rodríguez, que vivía enfrente. «¿Cómo empezó el fuego?» «No lo sé». Amaris se encogió de hombros. «Estaba en la cocina cuando oí un ruido extraño procedente del garaje. Fui a comprobarlo y vi las llamas. Apenas tuve tiempo de coger mis papeles y salir corriendo. La historia parecía verosímil y nadie hizo más preguntas. Todos estaban demasiado preocupados por el espectáculo del incendio. Las sirenas se oían a lo lejos. Los bomberos por fin estaban en camino. Pero Amaris sabía que llegaban demasiado tarde.
La casa y el taller eran viejos y el fuego ya los había devorado por completo. No había nada que salvar. En ese momento, un taxi se detuvo en el lugar del incendio y Horacio saltó de él. Le siguió, más despacio, Yolanda. Sus caras expresaban conmoción e incredulidad cuando vieron lo que quedaba de la casa. ¿Qué, qué, qué ha pasado?, gritó Horacio, corriendo hacia la multitud de vecinos. ¡Mi casa! ¡Mi taller! Nadie tuvo tiempo de responder, porque en ese momento estalló otra explosión, la más potente de todas. Fue el último bidón del taller más cercano al suministro de aceite. La onda expansiva hizo retroceder a todos, y Horacio cayó de rodillas. ¡No!, gritó al ver cómo el fuego destruía todo lo que creía suyo. ¡No! ¡Mi equipo! ¡Mis herramientas! Yolanda estaba a su lado, sosteniéndose el corazón. Su rostro, normalmente tan altivo, expresaba ahora puro terror. «Hijo mío», susurró, «todos tus trabajos». Horacio se volvió de repente y vio a Amaris de pie a un lado con una maleta. «¡Tú!», se levantó de un salto y corrió hacia ella. «¿Qué has hecho?». Amaris no retrocedió. Por primera vez en su vida no tuvo miedo de su furia. «No he hecho nada», respondió con calma. «El fuego empezó en el garaje. ¿Quizá alguno de sus clientes no estaba satisfecho con el servicio?». Horacio la agarró por los hombros y empezó a zarandearla. «No me mientas, sé que has sido tú. Lo has hecho a propósito». Los vecinos empezaron a acercarse, observando la escena. Nadie intervino. Estaban demasiado acostumbrados a que Horacio controlara a su mujer. «Suéltame», dijo Amaris en voz baja pero con firmeza. «Ya está bien». «¿Suficiente?». Horacio soltó una carcajada histérica. «Quemaste mi casa, mi negocio, todo lo que tenía, y dices basta». «He dicho que basta», repitió Amaris mirándolo fijamente a los ojos. «No me hagas decir nada que no te guste, y menos delante de tu madre y de todos los vecinos». Algo en su mirada hizo que Horacio se estremeciera. Nunca había visto tanta determinación en los ojos de su esposa, habitualmente sumisa. «Te arrepentirás de esto», siseó, pero soltó las manos. «No, Horacio», Amaris negó con la cabeza. «Te arrepentirás, cada día que levantaste la mano contra mí, cada palabra que usaste para humillarme, cada día que me hiciste dar todo mi sueldo a la fiesta de tu madre y luego me echaste por la puerta como a un perro». Los vecinos escuchaban en silencio. Muchos de ellos adivinaban lo que ocurría tras las puertas cerradas de la casa de Valverde, pero nadie se entrometió. «Estás loco», Horacio dio un paso atrás. «Te has vuelto completamente loca». «No», sonrió Amaris. «Por primera vez en años pienso con claridad. ¿Y sabes qué? Me voy, para siempre». Recogió su maleta y miró a Yolanda, que había estado observándolas en silencio todo este tiempo. «Adiós, señora Fuentes. Espero que le haya gustado la tarta que le hice por su cumpleaños. Fue mi último regalo para usted». Yolanda abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Su rostro se contorsionó de rabia y asombro. Amaris se dio la vuelta y empezó a alejarse. Horacio hizo ademán de seguirla, pero varios vecinos se interpusieron entre ellos. «Déjala ir, Horacio», dijo el señor Rodríguez en voz baja. «Ya basta por hoy». «Usted no entiende», gritó Horacio. «Ha quemado mi casa, tiene que pagar». Todos vimos cómo se iniciaba el incendio, intervino de pronto la señora López. La explosión se produjo en el garaje. Debió de ser una avería. Amaris no tuvo nada que ver. Amaris se dio la vuelta y miró un momento a su anciana vecina. En los ojos de la señora López vio comprensión y... ¿aprobación? «Está mintiendo», insistió Horacio. «Mentís todos». Pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido de los camiones de bomberos que llegaban. Los bomberos empezaron rápidamente a desenrollar sus mangueras, empujando a la multitud hacia una distancia segura. Amaris aprovechó la conmoción y se alejó rápidamente de la casa en llamas. No miró atrás, pero pudo oír cómo Horacio seguía gritando tras ella. Siguió caminando,
sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. Por primera vez en 6 años, era verdaderamente libre. No había vuelta atrás, pero ella no quería volver. Pilar vivía en un pequeño piso a 3 manzanas del centro de la ciudad. Cuando Amaris llamó a su puerta, eran alrededor de las 10 de la noche. Pilar abrió inmediatamente, como si la hubiera estado esperando. ¿Amaris? Miró a su amiga, se fijó en la maleta y en el olor a humo que desprendía su ropa. ¿Qué ha pasado? Lo dejé, dijo Amaris con sencillez. Para siempre. Pilar la abrazó en silencio y tiró de ella hacia el interior del piso, cerrando la puerta. Sin hacer preguntas, condujo a Amaris al salón y la sentó en el sofá. «Voy a preparar un té», dijo Pilar, «y luego podrás contármelo todo, si quieres». Amaris asintió, sintiéndose de repente muy cansada. La adrenalina que la había mantenido en pie durante todo aquel tiempo había empezado a disminuir y la realidad de lo que estaba ocurriendo había terminado por alcanzarla. Había quemado la casa, destruido todas las posesiones de Horacio. Se había enfrentado a él públicamente delante de todos los vecinos. No había vuelta atrás. Y, extrañamente, no sintió miedo ni arrepentimiento, solo cansancio y una extraña calma, casi aterradora. Pilar volvió con 2 tazas de té y se sentó junto a Amaris. «Toma, bebe esto», le tendió una taza a su amiga. «Necesitas entrar en calor». Amaris bebió un sorbo de la bebida caliente y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo. «Quemé la casa», dijo tras una pausa. «Y también su taller». Pilar no parecía sorprendida. Se limitó a asentir como si esperara oír algo así. «Cuéntamelo», pidió. Y Amaris lo contó todo. Del cumpleaños de Yolanda, de la expulsión del restaurante, de la humillación que había sido la gota que colmó el vaso, de cómo había vuelto a casa, recogido sus cosas y preparado metódicamente el incendio, sobre quedarse mirando cómo ardía su prisión, de cómo Horacio y Yolanda regresaron y descubrieron su pérdida, de cómo por fin le había contado todo lo que pensaba delante de todos los vecinos. Pilar escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Amaris terminó, simplemente le cogió la mano y se la apretó con fuerza. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo. «Tengo un piso pequeño, pero hay sitio para 2. Gracias». Amaris sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en toda la noche. «Pero no quiero ponerte en peligro. Horacio me estará buscando y lo primero que hará será venir aquí». «Que venga», se encogió de hombros Pilar. «Tengo el teléfono de la policía en marcación rápida, y todos los vecinos saben qué clase de hombre es. No dejarán que nos haga daño». Amaris negó con la cabeza. «No lo conoces como yo. No parará». «Entonces te irás», dijo Pilar con firmeza. «Tengo una prima en Lima. Ella te ayudará». Amaris sintió que por fin se le salían las lágrimas. No lloraba de pena ni de miedo, sino de alivio y gratitud. Por primera vez en años, no estaba sola. Tenía una amiga que haría cualquier cosa por ella y la perspectiva de una nueva vida, una vida sin miedo ni humillaciones. Pilar la abrazó y la dejó llorar. «Todo saldrá bien», susurró. «Ahora todo irá bien». Y Amaris la creyó. A pesar de la incertidumbre del futuro, a pesar de la ira de Horacio que seguramente la perseguiría, sentía que lo peor había pasado. Había hecho su elección, quemado sus puentes, literal y figuradamente, y ahora estaba lista para seguir adelante. «Estoy cansada», dijo en voz baja. «¿Puedo tumbarme?» «Claro», la ayudó a levantarse Pilar. «Te he preparado una cama en el dormitorio. Yo dormiré aquí, en el sofá». «No, no puedo ocupar tu cama». «Puedes y lo harás», dijo Pilar con firmeza. «Tú necesitas descansar más que yo. Y mañana decidiremos qué hacer». Entraron en el pequeño pero acogedor dormitorio. Pilar ayudó a Amaris a deshacer la maleta y le dio su camisón. «Buenas noches», dijo en el umbral de la puerta. «Si necesitas algo, estoy por aquí». «Gracias», contestó Amaris. «Por todo».
Cuando la puerta se cerró, Amari se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. La habitación era pequeña pero luminosa, con estanterías a lo largo de las paredes y cuadros en la mesilla de noche. Era tranquila, segura. Se tumbó y sintió como el mullido colchón acogía su cuerpo cansado. El sueño llegó casi al instante, profundo y sin sueños. El sueño de alguien que se ha desprendido de una pesada carga y se ha permitido descansar por primera vez en mucho tiempo.